muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que a esta hora se conectan con Colcan y su Centro de Genómica SEGEN en este nuevo webinar, nuevo contenido para todos los profesionales de la salud. En esta ocasión estaremos en otro de los webinars que hemos programado precisamente para ustedes, para compartir conocimiento, para compartir todo ese contenido científico que desde el Laboratorio Clínico Colcan y de su unidad de genética SEGEN, pues tenemos a disposición de todos ustedes. Para comenzar con este webinar, pues vamos a tener en cuenta algunas directrices que siempre damos en nuestros contenidos. La primera es que al ingresar al webinar, pues mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para que el expositor pues tenga toda la relevancia en el desarrollo de su tema. El segundo ítem es que para recibir el certificado de asistencia al terminar la sesión, solamente se le entregará certificado de asistencia a los que registren su asistencia precisamente en un formulario que enviaremos al finalizar. Solamente al finalizar el webinar enviaremos ese link para que ustedes se puedan registrar. No lo enviaremos antes. Hay personas que nos preguntan a la mitad de la sesión si ya enviaremos el link, pero no, solamente lo enviamos al final para que usted se pueda mantener conectado con nosotros, recibir todo el contenido que tenemos preparado para ustedes y pues que asimismo el certificado de asistencia cumpla con todos los reglamentos que tenemos disponibles para estos eventos virtuales. Y el tercero, pues para eso tenemos a una invitada muy especial que es Daisy, quien nos va a contar qué vamos a tener en ese tercer punto para este webinar. Daisy, bienvenida, muy buenas tardes y adelante, cuéntanos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estarnos acompañando la tarde de hoy. Recuerden la importancia de este espacio para solucionar sus inquietudes. Lo pueden realizar a través del chat o la opción PIR. Se resolverá al final de la presentación. Gracias, Daisy. Ya al final estaremos también hablando con ella sobre las preguntas que tiene todo el público asistente, que en este momento cerca de 100 personas conectadas a través de nuestros diferentes canales digitales. Y pues a todos ustedes y a las personas que están viendo esta grabación también, porque estarán ahí en nuestro cronograma de eventos, pueden ingresar a la página centrodegenómica.com de SEGEN, nuestro centro de genómica, y en la parte de blog y eventos ver todos los eventos que están programados para el resto del año y los que ya ocurrieron, por si los quieren revivir, si tienen algún contenido ahí por revisar, lo pueden hacer a través de esta misma sección. Una invitación especial es para que ustedes se mantengan siempre bien informados con noticias, servicios y contenido exclusivo a través de nuestro canal de WhatsApp. En este canal de WhatsApp solamente daremos información muy relevante para los profesionales de la salud, para los clientes de Colcan y los clientes de SEGEN, Centro de Genómica, para que se mantengan siempre al día con todas las informaciones y notificaciones que tenemos disponibles para ustedes. Ustedes solamente con su celular escanean este código QR que están viendo en pantalla en nuestra transmisión y ya de inmediato quedan conectados en el canal de WhatsApp para recibir todas estas notificaciones e información relevante e información importante también de la parte científica de Colcan. Y pues bien, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Dylan Arley Camargo Alonso, quien es profesional de investigación y genética en SEGEN, nuestro centro de genómica. Él es bacteriólogo y laboratorista clínico, magíster en formación en bioinformática. Y hoy estará acompañándonos precisamente en esta capacitación y en este webinar sobre secuenciación de genoma completo por Oxford Nanopore, análisis en casos clínicos. A todos ustedes, a los que se siguen conectando, cerca de 110 personas ya, a través de nuestros diferentes canales virtuales, pues le damos la más cordial bienvenida a Dylan Arley, quien trae todo este contenido científico para todos ustedes desde SEGEN, Centro de Genómica. Adelante, Dylan, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa presentación. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio como tal a la presentación del webinar. Entonces, hemos dividido la presentación de este webinar en 5 módulos para plantear una guía a lo largo del desarrollo de la presentación. Entonces, inicialmente vamos a hablar un poco de la secuenciación de genoma humano completo, cuáles son los antecedentes que preceden esta tecnología y qué otras tecnologías de secuenciación de genomas existen. Vamos a hablar un poco de los fundamentos de la tecnología de Oxford Nano, porque es la tecnología que prácticamente nos motiva a nosotros traer este webinar a colación el día de hoy. Y seguido de eso, vamos a hablar un poco de la aplicación y justificación clínica que tiene esta tecnología.
Y vamos a hablar un poco de cuáles son las recomendaciones de las guías clínicas para la validación clínica y analítica de estas pruebas emergentes de tercera generación dentro del laboratorio clínico especializado. Y finalmente vamos a hablar un poco de cuál es el flujo de análisis bioinformático que se recomienda actualmente de acuerdo a lo que existe en repositorios públicos y también en software de sistemas cerrados que están renderizados para la tecnología de secuenciación de tercera generación. Entonces, bueno, para poder entender el concepto de genoma humano completo es primordial hacer explicación o hacer entendimiento de todos los conceptos que preceden este gran concepto que es el genoma completo. Entonces, básicamente, como todo en la biología, el genoma humano tiene una unidad funcional, una unidad fundamental, que en este caso son los nucleótidos. Entonces, los nucleótidos prácticamente comprenden la unidad de información fundamental de la célula que es la que finalmente en secuencia constituye la información del ADN de nuestras células. Entonces, ¿cómo se conforman los nucleótidos? Básicamente se agrupan en dos diferentes tipos. Canónicamente encontramos los bases nitrogenadas tipos adeninas, guaninas, citosinas y timinas, que se clasifican en dos grupos. Están las purinas y las pirimidinas. Las purinas se diferencian de las pirimidinas porque tienen un grupo funcional amino, mientras que las pirimidinas tienen un grupo funcional hidroxilo. Eso es súper importante entenderlo porque básicamente de la molécula del ADN es que derivan todas las funciones biológicas que tienen las células para poder desarrollar las diferentes funciones cuando se requiere. Entonces, gracias a esta secuencia de nucleótidos es que se puede dar construcción a un concepto mucho más complejo que es el concepto de los genes. Entonces, básicamente, ¿qué son los genes? Los genes son como esa secuencia de nucleótidos que se encuentran conformados por las bases nitrogenadas que básicamente contienen las instrucciones que se requieren para que la célula funcione de una cierta manera o genere ciertas funciones dentro de un organismo. Entonces, la conformación de los genes prácticamente nos da a entender el funcionamiento del contexto de la biología general y la estructura de los genes es súper importante porque a partir de esto es que desbordan los diferentes análisis clínicos que se hacen actualmente. Entonces, ¿desde qué se compone un gen? Prácticamente los genes se componen de regiones exónicas e intrónicas de manera general. Los exones son aquellos que tienen esas regiones codificantes que se van a traducir en proteínas. Las regiones intrónicas son regiones intermediarias entre los exones. Antiguamente se creía que los intrones no tenían como una función explícita, sino que esto se vino a descubrir realmente fue cuando ya mm, se hicieron más abordajes de las diferentes tecnologías y se descubrieron que los intrones pueden cumplir funciones de regulación génica, cumplir funciones estructurales, cumplir funciones como de la regulación de la expresión o silenciamiento de ciertos genes. Y es por esto que los genes se componen además de dos regiones en sus extremos, que son regiones promotoras o potenciadoras o incluso silenciadoras de la expresión génica. Entonces, como dato curioso, tenemos que dentro de todo el genoma aproximadamente 20.000 a 25.000 genes que encontramos en todo el genoma humano codifican para proteínas. Entonces, ya entendiendo qué son los genes, a qué alude la palabra exoma, pues como les decía, los exones son los que tienen la información útil que se requiere para poder generar una proteína que finalmente cumple una función. Entonces, los exomas es básicamente el conjunto de todos esos exones, de todas esas instrucciones útiles que utiliza la célula para cumplir funciones biológicas específicas. Aunque paradójicamente la información que contienen los exones es tan importante, en la biología la cantidad de presencia de esta información útil en todo el genoma no representa más del 2% del ADN total. Entonces, ¿a qué hace referencia el 98% restante? Prácticamente hace referencia a esas regiones oscuras o esa materia oscura del ADN que, como les decía, antiguamente se desconocía su función. Actualmente sabemos que estas regiones no codificantes cumplen funciones como ser elementos reguladores, secuencias estructurales y elementos transponibles y repetitivos que se requieren para mantener la estructura del ADN dentro de la célula. ¿De qué manera se organiza toda esta información dentro de la célula? Básicamente se basa en un modelo de hiperempaquetamiento en unas proteínas llamadas histonas, de las cuales lo que van a hacer es que se empaquetan entre sí y van a conformar unas macroestructuras dentro del núcleo celular que se conocen como los cromosomas. Entonces, ya
toda esta conformación que encontramos dentro de la célula es lo que constituye finalmente la palabra genoma. Pero en esencia, ¿de qué se compone el genoma? ¿De qué manera se distribuye el genoma dentro de la célula? El genoma lo podemos encontrar en dos empaquetamientos importantes a nivel celular, que uno, el primero, es a nivel del núcleo. Entonces, cuando hablamos de genoma nuclear, estamos hablando de toda la información genética, es decir, toda la información de ADN que se encuentra dentro del núcleo. Pero también hay un otro empaquetamiento, otro organelo más bien, dentro de la célula muy importante que se conoce como las mitocondrias. Ya vamos a hablar un poco mejor de las mitocondrias porque se diferencia bastante del genoma nuclear, pero en esencia son estos dos sitios donde se mantiene la información genética base de nuestra célula. Aún así, no es la única biomolécula disponible que utiliza la célula para su función celular. Y para ello vamos nosotros a hablar del concepto del dogma central de la biología molecular. Entonces, ¿dónde se encuentra ese genoma nuclear? Como les mencionaba, en el organelo más importante de la célula, que es el núcleo, y él, para poder pasar finalmente a un proceso de construcción de una proteína, tiene que pasar por este proceso de conversión de ADN a la maduración del material genético a ARN. Entonces, este proceso se conoce como transcripción. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente que al momento de salir de la célula, pues simplemente se eliminan las regiones no codificantes, se queda la instrucción útil que finalmente se va a utilizar y se convierte en la secuencia de nucleótidos para una biomolécula muy importante que es el RNA, que seguido a esto se traduce finalmente en una proteína, que las proteínas, dependiendo de la célula, del sitio en el que se encuentre dentro del cuerpo, pues va a generar proteínas que cumplan una función específica. Entonces, a nivel macro, ¿cómo se organiza nuestro genoma nuclear? Prácticamente representa el tamaño de 3.200 millones de pares de bases que se organizan dentro del núcleo y como les decía, se encuentra empaquetado dentro de las estructuras conocidas como cromosomas, de los cuales vamos a ver que se organiza en 23 pares de juegos de cromosomas. ¿Por qué 23 pares? Porque estamos hablando de información haploide, es decir, que heredamos información de cualquiera de los dos parentales, entonces tenemos dos copias de cada información. Para esto, entonces, vamos a hablar de la presencia de 22 autosomas, de 22 cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales X y Y en el caso de los hombres y XX en el caso de las mujeres. Entonces, hablando un poco del genoma mitocondrial humano, como les decía, se organiza dentro de las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Son ese organelo importante que se encarga de procesos de producción de energía prácticamente para las células y se encarga también de procesos de fosforilación oxidativa y también encargados en el metabolismo de la respiración. Entonces, ese intercambio iónico es súper importante para el funcionamiento de cada célula, pero aunque tenga una función tan esencial para la vida, el tamaño en correlación con el genoma nuclear no es comparable porque el tamaño que representa el genoma mitocondrial es de exactamente 16.569 pares de bases. Información muy importante porque contiene la información necesaria para la codificación de 37 genes que codifican para proteínas entre estos 13 polipéptidos que se encargan de funciones específicas del metabolismo, como lo es la fosforilación oxidativa. Entonces, afectaciones en alguno de estos genes que se organizan de esta estructura, que como vemos, se organiza de manera muy diferente a los cromosomas, ya que se organiza de manera circular, casi que como los plásmidos en bacterias, por ejemplo. Afectaciones en alguno de estos genes pueden conducir a enfermedades del metabolismo importantes que son de vigilancia clínica en el contexto del diagnóstico genético clínico, que son como, por ejemplo, las miopatías y las encefalopatías graves. A diferencia del genoma nuclear, estamos hablando de un material genético de carácter haploide, es decir, tenemos una única copia de este material genético que se hereda principalmente por línea materna. Entonces, como datos curiosos, si evaluamos qué tan grande es nuestro ADN y qué tanta homología existe con otras especies, pues podremos descubrir muchas cosas interesantes que nos llevan a nosotros preguntarnos si quizás a proyectos pioneros de la secuenciación de genoma humano completo fue como esos elementos o esas bases de las cuales los investigadores partieron, pues para poder generar este tipo de investigaciones. Entonces,
Cuando hablamos de qué tan similares somos entre nosotros, vamos a hablar de un porcentaje de homología que compartimos entre nosotros como especie y con nosotros mismos con otras especies. ¿Por qué? Porque venimos de un ancestro común que prácticamente es como la base de la que se desenrolla toda la cadena evolutiva de las diferentes especies. Entonces, cuando hablamos de ese porcentaje de similitud, vamos a referirnos a términos de homología o también entre especies vamos a hablar de secuencias ortólogas, homólogas, parálogas. Realmente es un concepto bastante grande si hablamos ya como de genética evolutiva o genética de poblaciones. Pero entonces, ¿qué tan diferentes somos entre nosotros mismos? Prácticamente 0,1% es lo que nos diferencia entre individuos. Y ese 0,1% prácticamente es el fragmento de todo el genoma que más nos interesa a nivel clínico estudiar. ¿Por qué? Porque es donde se pueden encontrar diferentes polimorfismos o diferentes variantes que nos hacen diferentes entre nosotros mismos y que pueden tener cierta significancia clínica. Otros datos que podemos encontrar en diferentes estudios teóricos es la similitud que podemos encontrar en otros animales, como por ejemplo son los no vertebrados. La mosca de la fruta tenemos un porcentaje de homología del 60%. Con nuestros parientes no humanos más cercanos, que son los primates o los chimpancés, tenemos un porcentaje de homología del 96 al 98%. Con los ratones compartimos un 85% de información genética y con la levadura que se utiliza para la producción del pan, que es la Saccharomyces, tenemos un porcentaje de homología del 32%. Eh, Retomando el tema del gran tamaño que representa la información genética de nuestro ADN en el interior de la célula, Mm, estudios teóricos estiman que aproximadamente si nosotros lográramos desenrollar todo el ADN que se encuentra en el núcleo de la célula, lograríamos una longitud de aproximadamente 2 metros. Y esto, pues, solapándolo a todas las células que tenemos en todo el cuerpo, teóricamente podríamos hacer un viaje de ida y vuelta desde la Tierra hasta la Luna de 6.000 veces y entre 30 a 200 veces de ida y vuelta al Sol. Entonces, esto es un dato muy curioso, muy interesante, porque nos ayuda a nosotros a comprender un poco qué tanta información es la que tenemos dentro de nuestras células y por qué hacer estos estudios es tan importante. Entonces, ya hablando un poco como tal del proyecto que dio origen básicamente a la bioinformática moderna y a la base de la genómica contemporánea, vamos a hablar del proyecto pionero en la comunidad científica que fue la secuenciación del genoma completo humano. Entonces, prácticamente este proyecto fue esa hazaña científica que descifró el código fundamental de la humanidad en los albores del siglo XXI. Entonces, cuando inició este proyecto inició a las décadas de los años 1990. Los primeros en anunciar en el desarrollo de este proyecto fue el Instituto Nacional de Salud y el Departamento de Energía de Estados Unidos, quienes a partir de de un consorcio, perdón, de fondos públicos estimó que se podía llevar a cabo el proyecto más o menos en un desarrollo estimado de 15 años. Un tiempo bastante largo. Recordemos que pues para la época no existía la tecnología que existe ahorita. Ya vamos a hablar un poco de cuál fue la tecnología que se utilizó para la secuenciación del proyecto del genoma humano en ese entonces y cuál es la diferencia con las tecnologías actuales. Sin embargo, vamos a ver que realmente fue un hito porque tomó menor tiempo de lo que se había estimado. 8 años después del anunciamiento del desarrollo del proyecto del genoma humano por parte del consorcio público, aparece Craig Venter, quien funda la empresa conocida como Celera Genomics, quien a partir de un consorcio que utiliza fondos privados, propone el desarrollo del proyecto en un tiempo mucho menor de 3 años, basados en una tecnología conocida como Shotgun, que prácticamente lo que buscaba era hiperfragmentar todo el ADN y analizar esos fragmentos simultáneos en megacomputadores y finalmente hacer la reconstrucción del genoma. A partir de esas dos como grandes consorcios, estos son como los más pioneros o quizás los que más nos influyen a nosotros en nuestro contexto. Sin embargo, pues se fue un consorcio realmente un reto internacional de varios países quienes participaron en el desarrollo de este proyecto. Ya cerca del año 2000, en la Casa Blanca, por Bill Clinton y Tony Blair, se anuncia que se va a lanzar el primer borrador del proyecto del genoma humano, el cual no se lanza ese año, sino se lanza hasta el año siguiente, a principios de año, en el mes de febrero. Entonces se hace la publicación del primer borrador. El consorcio público del Instituto Nacional de Salud y el Departamento de Energía publican en la revista Nature y Celera Genomics publica en la revista Science.
Mm, Aunque era apenas el borrador, casi que superaban los 260 coautores quienes participaron en este proyecto, por lo que hicieron ellos básicamente fue como dividirse por grupos para analizar las diferentes regiones del genoma, dado que pues es información bastante grande. Recordemos que representa otros 3.2 megabases de información, entonces es información bastante grande. 2 años después se completa finalmente la secuenciación del proyecto del genoma humano. Esto fue un hito científico porque casualmente coincidió con el 50 aniversario del descubrimiento de la doble hélice del ADN, entonces generó bastante conmoción en la comunidad científica y a partir de esto, como les decía, se sentaron las bases que dieron origen a la era de la genómica moderna y el análisis bioinformático moderno. Entonces, ¿qué podemos estimar nosotros con lo que existe actualmente? Es que los costos de secuenciación que se invirtieron para el desarrollo de este proyecto a los inicios del milenio no son comparables con los precios que podemos encontrar ahora con las tecnologías existentes. ¿Y esto por qué? Prácticamente porque la química ha cambiado totalmente. Entonces, como les decía, la metodología o la química utilizada para el desarrollo de este proyecto se basó en la secuenciación de primera generación, conocida como secuenciación Sanger, por su descubridor Frederick Sanger, quien en el año 1977 desarrolla la química de secuenciación por terminación química o, pues, mejor conocida como secuenciación Sanger. Entonces, ¿en qué se basó esta tecnología? Prácticamente se basó en el uso de síntesis de cadenas por amplificación mediada por una enzima polimerasa que utilizaba un principio químico que eran las bases canónicas modificadas, que a diferencia de los nucleótidos normales, estos se conocen como dideoxionucleótidos porque carecen de un grupo fosforilo en el extremo 3', que es súper importante para la terminación de la cadena. ¿Por qué? Porque a partir de este grupo funcional es que se forman enlaces fosfodiéster entre las bases nitrogenadas que permite la construcción de la cadena molde. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Básicamente que como la polimerasa es una enzima que inespecíficamente va a agregar nucleótidos o dideoxinucleótidos de manera aleatoria, pero va a generar fragmentos de longitud variable que finalmente van a pasar por procesos de electroforesis capilar automatizada. En ese momento, los principios del desarrollo de la tecnología, lo que se hacía era que se utilizaban geles de poliacrilamida o geles de agarose para la detección o cualificación de los fragmentos que se estaban generando. Esta era como una gran limitante que tenían en ese tiempo, pero ya para cerca de los principios o finales más bien del siglo XX, pues empezaron a surgir estos primeros analizadores genéticos basados en una química de utilizar unos polímeros que lo que hacen es que migran por las cargas eléctricas del ADN, que tiene una carga negativa. Entonces, lo que hacen es que migran los fragmentos desde un ánodo hasta un cátodo que pasan por un capilar que está recubierto por sílice y los lleva hasta un sitio de un fotodetector en el que se imprime un haz de luz láser que excita el fluoróforo de otro elemento muy importante dentro de la tecnología de secuenciación Sanger, que son los primers, o oligonucleótidos, que básicamente traen un fluoróforo, una marcación fluorométrica que lo que hace es que al excitarse por el haz de luz láser va a permitir que el fotodetector genere una señal y así se haga la reconstrucción de la secuencia que se está evaluando. Entonces, como les mencionaba, la secuenciación Sanger fue la secuenciación pionera que permitió el estudio como tal del genoma humano. Lógicamente, pues no se empezó primeramente con el estudio del genoma de humanos, sino que se empezaron a estudiar principalmente microorganismos mucho más pequeños, bacterias, hongos, levaduras, etcétera, y hasta que se logró perfeccionar un poco la tecnología fue que se inspiraron en esta química para poder desarrollar el proyecto. Entonces, a nivel ya como técnico, ¿cuáles son las limitantes que tenía la secuenciación Sanger? Pues, por supuesto, al ser una química que utilizaba diferentes reactivos, diferentes elementos necesarios para la construcción de estos fragmentos, pues elevaban muchísimo los costos, ya que se requerían desarrollos in silico pues multidiversos y eso solapaba todo el genoma, pues representó un gran costo. Por eso es que trabajaron tantos consorcios y tantas entidades quienes financiaron el desarrollo del proyecto.
Prácticamente la secuenciación Sanger tiene una limitante de que el tamaño máximo que alcanza son los 1000 pares de bases. Sin embargo, como les decía, es una tecnología pionera en este entorno de la genómica y actualmente se considera, o bueno, ya esto es controversial, pero hasta hace unos años se seguía considerando como el gold estándar para SNPs e indels. Digo que es controversial porque ya con la aparición de tecnologías de tercera generación, se sospecha que estas tecnologías podrían reemplazar el gold estándar y dar un cambio de paradigma a la manera en la que se genera el diagnóstico genético clínico. Posteriormente, años después, aparece la secuenciación de próxima generación o de segunda generación. Una de las empresas más influyentes fue la empresa Illumina, quienes fueron pioneros en estas tecnologías de segunda generación. No es la única, realmente actualmente existen muchísimas. Quizás Illumina es la más conocida porque tiene la tecnología patentada de secuenciación por síntesis, amplificación en puente, que se ha consolidado como la tecnología ideal para el uso del análisis de exomas clínicos. Entonces, hasta hace unos años, lo único que se hacía para poder abordar de manera eficiente a estos análisis en masa del material genético, pues era el análisis del exoma completo del genoma humano que se hace a través de tecnología NGS. Más adelante aparecen las tecnologías de tercera generación. Las empresas pioneras de esta tecnología son las tecnologías de PacBio y Oxford Nanopore Technologies. Oxford se diferencia de PacBio porque, aunque ambas manejan lecturas largas, Oxford llega hasta lecturas ultra largas. Entonces, mientras PacBio logra longitudes desde 15 kilobases hasta 25 kilobases, Oxford puede superar incluso las 4 megabases. Lógicamente, estos son pues, valores teóricos que tienen que ir mediados por diferentes aspectos que se deben a considerar durante el proceso de preparación de secuenciación y también elementos dentro del análisis bioinformático. Entonces, PacBio y Oxford Nanopore están cogiendo muchísima fuerza porque al trabajar con lecturas largas solucionan muchos de los sesgos que pueden haber quedado no resueltos por secuenciación Sanger o secuenciación de próxima generación. Entre esas, pues PacBio se ha consolidado como una tecnología bastante prometedora para la resolución de variantes estructurales y el análisis de regiones complejas como las regiones de alta repetición. Y esto lo hace con una fidelidad casi que del 99.9%. Por su parte, Oxford Nanopore, pues ya lo vamos a ver, al manejar con lecturas ultralargas, es una tecnología bastante eficiente para el análisis de genomas completos y además con su química que no altera el material genético de base, sino que puede a estudiar o hacer un análisis, mejor dicho, del material genético nativo tal cual como se extrae, pues soluciona muchas de las problemáticas o sesgos que han generado las otras tecnologías. Entonces, ya ahora sí, para hablar un poco de la tecnología de Oxford Nanopore, vamos a ver que Oxford Nanopore se basa en el diseño biosintético de un nanoporo que se encuentra sobre una fase fosfolipídica en una fase sólida y seguida de una fase acuosa donde se va a generar un cambio de corriente eléctrica. Entonces, antes de explicar bien cómo funciona el proceso de secuenciación, pues me gustaría mencionar que la invención de la tecnología del nanoporo biosintético se basó en un modelo biológico real que inicialmente en el año 2016, pues Oxford Nanopore empezó a comercializarse en el año 2015, pero en el año 2016 como que ya se establecieron bien los parámetros para la secuenciación basados en la tecnología biosintética. Entonces, ellos se basaron en un modelamiento inicial de una toxina, específicamente una exotoxina de la bacteria Staphylococcus aureus, que es una bacteria que en condiciones patogénicas produce esta toxina llamada alfa-hemolicina. Es una proteína o una toxina de condición heptamérica que tiene diferentes grupos funcionales, que lo que hace es que llega a la membrana de la célula y va a generar un poro, literalmente, un hueco, que va a generar la salida de iones y va a alterar las molaridades de la célula. Entonces, basados en este principio, los desarrolladores de Oxford Nanopore se preguntaron por qué no sintetizar lo mismo, pero al revés, en vez de generar una pérdida iónica,
¿por qué no permitir el ingreso de biomoléculas para la detección de los cambios en corriente eléctrica? Y es justamente ese principio. Entonces, durante el proceso de preparación de librerías, que ya lo vamos a ver, Oxford Nanopore requiere de una enzima promotora que lleve nuestro material genético hasta el sitio de unión que va a formar un enlace muy fuerte con la proteína del poro, y así esta proteína motora lo que va a permitir es el ingreso de nuestro material genético. Entonces, como lo vimos al principio, cada base nitrogenada tiene un grupo funcional y asimismo tiene una estructura de un sistema aromático de carbono pues diferente, ¿no? Entonces, basados en este principio, ellos se preguntan, si nosotros hacemos que una base nitrogenada pase individualmente, ¿cuál sería el cambio de corriente eléctrica que se puede generar? Y ese cambio de corriente eléctrica se mide en picoamperios por un circuito de capacidad integrada, que lo que hace es que convierte señales de corriente eléctrica, que son datos crudos, en el llamado de las bases canónicas como las conocemos. Entonces, actualmente Oxford Nanopore tiene una tecnología que ya dejó de lado el modelo del Staphylococcus aureus y ahora utiliza un modelo proteico de la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque a diferencia de este primer modelaje, este ya tiene dos constricciones dentro del vestíbulo que comprende el poro, y es lo que permite hacer como dos puntos de detección a medida que pasan las bases nitrogenadas a través del poro, lo cual es muy importante. ¿Y por qué lo menciono? Y es porque Oxford Nanopore al principio fue muy criticado por su baja resolución, pero actualmente ha perfeccionado tanto la técnica que el reto más grande realmente es a nivel bioinformático y no a nivel técnico. Como dato curioso, pues me gustaría mencionar que el nivel de impedancia eléctrica que tiene esta tecnología es básicamente de 5000 Hz, lo que quiere decir que se pueden hacer 5000 lecturas por segundo, que equivalente pues al sistema de nuestra proteína motora, quiere decir que puede conducir a través del poro 400 pares de bases por segundo y hacer la detección de las mismas. Entonces, ya lo estaba mencionando y pues aquí como que lo vemos más claro. La química inicial de Oxford Nanopore era la denominada R9.4, que tenía un solo canal de detección de las bases detectadas que pasaban a través del poro. Actualmente se utiliza la química R10.4.1 en ensayos duplex, en ensayos simplex, que básicamente permiten que Oxford Nanopore alcance exactitudes modales por encima de un 99.9%, que en términos de estándares o de estadísticas ya de secuenciación, podríamos hablar de un Phred score o un mapping quality de un 23 a un 28Q, o incluso Q superiores a 30 con esos análisis duplex. Actualmente lo que se recomienda en los protocolos de Oxford directamente es realizar análisis duplex para las secuenciaciones de genomas grandes. Lógicamente el genoma humano, pues a pesar de que todavía está en proceso de validación clínica, se recomiendan estos kits que son especiales para este tipo de análisis. Entonces, ya llevándolo al contexto del laboratorio, de qué manera nosotros trabajamos con la tecnología. Entonces, Oxford Nanopore ya tiene soluciones integradas que prácticamente solucionan todo el flujo de trabajo hasta la obtención de los datos y al análisis de los mismos. Entonces, partimos de un proceso de extracción o recuperación de nuestro material genético, que partimos de una muestra de sangre total, de la cual ya sea extraemos todo el componente celular de nuestra sangre total o simplemente la capa leucocitaria de las células blancas. Esto pues va como muy dependiente al tipo de tecnología que se utilice o el método que se utilice para la extracción. Recordemos que metodologías de extracción existen el uso de columnas de sílice, que utiliza un principio de sales caotrópicas para la ionización de nuestro material genético. También se utilizan perlas magnéticas para la recuperación del ADN. Métodos como estos, y más si son automatizados, son bastante eficientes y mantienen muy bien íntegro el ADN. Y también existen soluciones que son las que Oxford Nanopore recomienda para sus protocolos, y es el uso de kits comerciales que recuperan material genético de alto peso molecular. Luego de esto, pues nosotros dentro de esta misma fase es importante que después del proceso de extracción se haga un proceso de cuantificación y cualificación
Quizás un método tradicional para la cualificación de nuestro material genético son los geles de poliacrilamida o incluso los geles de agarosa y cuantificaciones por métodos de detección espectrofotométrica y fluorométrica para determinar no solamente la cantidad del material genético, sino la calidad del mismo. Y esto lo hacemos en espectros de umbrales de absorbancia, como los que se manejan en la tecnología de estos métodos de cuantificación. Entonces, luego de eso, el proceso de fragmentación que recomienda Oxford Nanopore dentro de sus protocolos es opcional. Sin embargo, se puede partir del ADN nativo extraído y saltar directamente a la preparación de librerías. ¿Por qué es opcional? Bueno, pues lo vamos a ver. Entonces, la fragmentación del ADN, ¿qué es lo que busca? Prácticamente generar unos fragmentos que sean prácticamente homogéneos y que el análisis y la secuenciación sea pues mucho más eficiente. Aunque esto no sea obligatorio, pues lógicamente va a generar una estabilización mucho más eficiente dentro de la molécula que pasa a través del poro porque se van a evitar procesos de superenrollamiento a través del ADN, porque como son fragmentos tan largos, pueden sobresaturar el poro, pueden entrar más de dos biomoléculas a través del poro y van a saturar el poro. Entonces, ¿qué metodologías de fragmentación existen? Básicamente existen el cizallamiento con tubos especiales que comercialmente se venden, tecnologías de sonicación o incluso fragmentación enzimática con enzimas transposasas o enzimas de fragmentación, que lo que hacen es que van a terminar o van a cortar la secuencia de nuestro ADN de manera aleatoria. Luego de eso, ya cuando nosotros hemos pasado por ese proceso de fragmentación o no, vamos a conducir con la preparación de las librerías. Oxford Nanopore, como les decía, ya tiene soluciones especiales para este tipo de desarrollos. Entonces, lo que se recomienda actualmente es un kit de ligación de adaptadores que mantiene prácticamente íntegro nuestro ADN. Lo único que hace es que, como sabemos, los procesos de extracción no aseguran que el material no sufra ciertas modificaciones. Entonces, lo que se busca con la reparación de los extremos de nuestros fragmentos de ADN es que alguna de las dos hebras durante el proceso pudo haber perdido cierta secuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es cortarlas y emparejarlas para que puedan analizarse de manera más eficiente. Y se reparan las muescas que quedan de los extremos 3' y 5' de nuestro material genético y a los cuales se les añade una secuencia o un nucleótido especial que se requiere para que se liguen los oligonucleótidos que conducen a nuestras proteínas motoras y que llevan nuestro material genético hasta el sitio de unión con el poro y permiten como tal la secuenciación. Entonces, luego de eso ya ocurre como tal la secuenciación, que la secuenciación se realiza bajo las plataformas de ProMed Ion 24, idealmente para genomas tan grandes. Sin embargo, Oxford también ofrece plataformas un poco más compactas como son las de MinION, que se diferencian una de la otra simplemente por la capacidad de poros disponibles en las celdas de flujo que se utilizan para la secuenciación. Luego de eso, ya que obtenemos los datos crudos de secuenciación, pasamos a un proceso de análisis de datos. Aquí se utilizan diferentes motores bioinformáticos que ya existen actualmente, diseñados especialmente por Oxford Nanopore, como lo es Epitomy, que maneja pues, un motor bioinformático bastante robusto. Sin embargo, muchas de las herramientas que utiliza Epitomy son de código abierto, entonces también se pueden hacer códigos por análisis por línea de comando a partir del uso de esas herramientas de código abierto. Y luego de eso, pues cuando ya tenemos nuestros datos analizados, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nivel clínico, que es lo que nos interesa más a nosotros, es poder hacer esa anotación de variantes haciendo uso de las diferentes bases de datos públicas. Entonces, ya entrando al módulo 3 y hablando un poco sobre cuáles son esas aplicaciones y justificación clínica que respalda o más bien nos motiva a investigadores del gremio en hacer esos desarrollos con los Nanopore es la utilidad que tiene en la evaluación de diferentes variantes. Entonces, Oxford Nanopore, como les decía, es una química que no altera el material genético previamente, a menos de que se haga un preenriquecimiento del mismo, pero para genoma completo, pues no es así, entonces no hay manera de que lo altere significativamente. Entonces, además, como maneja una naturaleza de estudio de fragmentos ultralargos, pues permite la resolución de regiones complejas que muy seguramente no han sido bien abordadas por tecnologías de lecturas cortas, como lo fue la tecnología de Sanger o las tecnologías de próxima generación.
Entonces, una de estas regiones complejas que puede abordar Oxford Nanopore eficientemente es el estudio de variantes estructurales. Que las variantes estructurales realmente es un nombre bastante grande para un conjunto de variantes, que estas podemos encontrar variantes tipo de variaciones en el número de copias de más de 50 pares de bases, podemos encontrar ya variantes que representan afectaciones a nivel cromosómico. Realmente es un conjunto bastante grande, pero digamos que con esa secuenciación basada en la física de Oxford, se pueden resolver este tipo de análisis, ya que se realizan secuenciaciones lineales que no dependen de amplificaciones enzimáticas ni van a sufrir como limitantes de las que tiene, por ejemplo, NGS con la hibridación de sondas que genera por cierto sesgo técnico. Entonces, basados en estos principios, existen actualmente algoritmos de alineamientos totales, como lo existe en la base, en la herramienta bioinformática de Severus, que fue desarrollada por Keskus en el año 2025, quienes a través de un algoritmo bioinformático lograron resolver inversiones equilibradas y translocaciones complejas basados en este principio de reconstrucción de fragmentos ultralargos. Además de eso, se pueden resolver de manera eficiente el análisis de regiones de alta homología, por lo que el estudio de genes con una alta homología, como lo es el gen asociado con la atrofia muscular espinal, que es el SMN1, que tiene un pseudogen, que es el SMN2, pueden ser abordados claramente. También hay muchísimos otros ejemplos, entre estos está el gen CYP2D6, que tiene un pseudogen bastante homólogo, casi el 99%, que es el CYP2D7, y también resuelve como esos determinaciones de homología para trasplante en la evaluación desde el gen leucocitario humano, ¿no? Entonces, estas aplicaciones lo hacen muy importante porque al analizar fragmentos largos, va a secuenciar de principio a fin estas secuencias y no va a hibridarse porque no maneja químicas de hibridación o no va a buscar inespecíficamente regiones de alta homología porque lo que les digo, analiza cada secuencia de principio a fin y nos aleja de ese sesgo que NGS pues nunca logró superar basados en su tecnología de lecturas cortas. Entonces, asimismo, como permite hacer esa secuenciación lineal, Oxford Nanopore puede resolver la detección de expansiones de repeticiones, ya sean en fragmentos de STRs o microsatélites, y así atender al estudio de enfermedades que dependen del estudio del número de repeticiones de estas expansiones, que está muy relacionado con el nivel de penetrancia que tienen estas variantes y están muy asociadas al estadio clínico del paciente. Entonces, ¿cuáles síndromes se podrían evaluar con esta tecnología? Básicamente, actualmente ya existen soluciones que son específicas para este tipo de estudios, como lo es el análisis de fragmentos o las PCRs fluorescentes por Southern Blot, por ejemplo, y lo que buscan es hacer estudio de este número de repeticiones para el diagnóstico de síndromes como el síndrome de Huntington, síndrome de Friedreich o síndrome de X frágil. Además de eso, Oxford Nanopore también tiene una solución bastante eficiente en la detección del epigenoma o del metiloma, y es que al no utilizar la química que ya se ha como establecido por mucho tiempo, que es la conversión del bisulfito, permite que no se dé una alteración del material genético y que afecta finalmente el análisis del metiloma. Entonces, ¿en qué se basaba esta química? Prácticamente se basaba en la conversión de una citosina sulfonatada, en la desaminación de la misma, que la convierte en uracilsulfonato. Esto a nivel químico genera bastantes daños a nivel del ADN y pues puede generar ciertas limitaciones técnicas. Oxford Nanopore, basado en el principio de detección de corriente iónica, puede detectar las bases metiladas o como la 5-metilcitosina y la 5-hidroxilmetilcitosina. Entonces, esto lo hace basándose en el principio del cambio de corriente eléctrica. Entonces, no necesita ninguna conversión con bisulfito, lo que permite el estudio tanto de genotipo como el epigenotipo en una misma corrida, en una misma muestra.
Y a partir de esto, pues hacer otros estudios mucho más precisos mediante unos predictores bioinformáticos, como lo son aquellos que permiten la determinación de fase haplotípica para variantes metiladas. A nivel clínico, ¿por qué es tan importante este tipo de estudios? Pues prácticamente porque el metiloma es como lo que principalmente se aborda dentro del campo de la oncología, porque recordemos que cuando hay casos de hipermetilación, pues pueden haber silenciamiento de genes y genes que son reguladores de expresión de tumores. Mientras que cuando hay casos de reducción en la producción del metiloma, pues pueden haber alteraciones que conducen a la sobreexpresión de oncogenes. Entonces, ¿qué tipos de genes se pueden estudiar en esos casos? Pues los genes de carácter colorectal, pulmón, cervical, incluso los glioblastomas. Además, el metiloma se utiliza para el estudio de diferentes síndromes, perdón, como el síndrome de Prader-Willi-Angelman y el síndrome de Wicked-Wiedemann y Russell-Silver. Estos estudios ya se utilizan en técnicas de hibridación genómica comparativa como lo es el MLPA o los microarreglos, por ejemplo, pero Oxford Nanopore también participa dentro de esos análisis, dado pues su química de secuenciación. Y además también se pueden utilizar esta detección o estudios del metiloma para el diagnóstico y el seguimiento de enfermedades como enfermedad de Alzheimer y el trastorno del espectro autista. No solo esto, sino que también se hace como en forma de seguimiento para una respuesta farmacogénica. Entonces, realmente es una tecnología bastante prometedora que prácticamente aborda muchas de las necesidades que se requieren de manera simultánea en diferentes pruebas dentro del contexto del diagnóstico del laboratorio clínico especializado. Entonces, haciendo una comparación un poco de cuáles son esas como promesas que hacen las tecnologías de tercera generación de lecturas largas frente a lo que existe actualmente, es que aunque el gol estándar actual para el estudio de exoma es la secuenciación de próxima generación, pues hay unas barreras técnicas, como les decía, que generan como unos ciertos sesgos a nivel clínico. Entonces, NGS no aborda bien regiones complejas porque puede enfrentarse a limitantes cuando se enfrenta a regiones de altos contenidos de guaninas y citocinas, puede tener interferencias en los algoritmos bioinformáticos de los mapeos de estas regiones. También, dada por su química de enriquecimiento, puede tener ciertas como alteraciones en el momento en el que se amplifica la señal y pueden conducir a unos sesgos técnicos que pues ya se salen como tal de las manos de los analistas porque pues son ya por la naturaleza misma de estas tecnologías que existen ciertas limitantes. Asimismo, pues no logra abordar variantes complejas como la determinación de faseos haplotípicos para variantes y no logra resolver, por lo tanto, heterocigotos compuestos. A nivel clínico, ¿qué consecuencia nos deja esto? Prácticamente está documentado de que las tecnologías de NGS ya han alcanzado como un techo diagnóstico en el diagnóstico especializado y es que prácticamente un 30-40% de enfermedades raras quedan sin una correcta tipificación y para eso se requieren estudios complementarios, pero esto además sumado a que muchas de las variantes que se pueden encontrar por estas técnicas pueden terminar siendo variantes de significado incierto. Esto pues es digamos un problema bastante grande porque recordemos que dentro del contexto latinoamericano nosotros hacemos uso de las bases de datos públicas y muchas de las variantes reportadas han sido clasificadas de acuerdo a los datos genómicos de esos países. Y nosotros a utilizar tecnologías que tienen ciertas limitantes y además nos generan una detección de variantes que no están bien clasificadas y de las cuales dependemos de esas bases de datos de otros países, pues nuestras variantes nuestros estudios clínicos podrían determinarse como significado incierto, lo que finalmente conduce a una odisea diagnóstica que conduce a la necesidad de la dependencia de muchas pruebas secundarias. Entonces, es por esto que Oxford Nanopore busca abordar esas soluciones no definitivas que NGS tal vez por su química no ha logrado superar. Y estudios como estos, es un estudio bastante reciente, es una revisión sistemática de un estudio que se hizo el año pasado, en el año 2025, se publicó hasta el 4 de junio de este año. Y básicamente lo que hicieron acá fue volver a secuenciar unas muestras a las cuales se les hizo secuenciación de exoma completo, eran unas muestras ya tipificadas y se lograron determinar
unas variantes a nivel estructural que pues por supuesto no habían sido detectadas por NGS, y se detectó que de toda la cantidad de variantes que se encontraron, las variantes estructurales eran las más presentes, casi que un cercano de un 41,67% de todas las variantes totales detectadas. Y además se hizo un estudio del metiloma, de las cuales no se tenía pues a consideración con toda certeza con los estudios previos, representando el 16,66% de todas las variantes detectadas. Entonces, ya finalmente, hablando un poco de qué es lo que se recomienda por parte de las diferentes asociaciones o las diferentes entidades de control para la implementación de estas tecnologías y la validación de las mismas para el estudio clínico. Pues básicamente la ACMG y otras entidades como la Asociación Americana de Patólogos o el Colegio Americano de Patólogos, perdón, o sí, la ASMG, que prácticamente es el ente global, el ente máximo para este tipo de estudios genéticos, se recomienda que para estas verificaciones se haga una evaluación de la integridad del material genético de alto peso molecular con el estudio de analizadores de fragmentos especiales. Uno de estos puede ser, por ejemplo, el Tape Station, que nos da un número de integridad cuyo valor de referencia es idealmente 8,5. Hay que asegurar de que nuestros fragmentos extraídos o nuestro material recuperado se encuentre de estos valores, además de que la longitud de los fragmentos representen un poco más de 40 a 50 kilobases de los fragmentos. Como les decía, también utilizar técnicas de cuantificación y cualificación de nuestros material genético por técnicas de fluorometría o espectrofotometría. Y por supuesto, utilizar o favorecerse de la química de optimización que ofrece Oxford Nanopore, como los tampones de eliminación de fragmentos cortos, ya que esto a nivel bioinformático es un problema que tal vez Oxford todavía no ha logrado resolver del todo, y es que a pesar de que se asegure que el material genético pasa por un proceso bastante especializado, muchos de los fragmentos largos pueden sufrir una hiperfragmentación, ya sea por condiciones mecánicas del ambiente o manipulación del operario, y esto finalmente va a generar alteraciones en la manera en la que se hace el consumo de los poros y finalmente pues en la profundidad y el alineamiento final que se hace con los datos. Entonces, los datos más importantes o las métricas de calidad más importantes que se obtienen a partir de los datos de secuenciación son los que tenemos acá. Entonces, si tenemos un N50 que quiere decir que el promedio de todas nuestras lecturas representa un tamaño medio de menos de 20 kbs, para análisis de genoma completo humano es un dato que se debe rechazar. ¿Por qué? Porque son lecturas que han sufrido una hiperfragmentación y por tanto podrían no consolidar ciertos análisis clínicos. Sin embargo, pues no es como un dato de que se asuma de que ya toda la corrida salió mal, sino que es un dato que hay que evaluar con cierta precaución porque hay variantes que necesitan un cierto porcentaje de calidad para poder ser evaluadas correctamente de acuerdo a las recomendaciones de las guías clínicas. También pues una profundidad media global de todo el genoma de aproximadamente 30x. Sin embargo, algunos repositorios recomiendan que con un N50 de más de 20 kbs y con una profundidad media de entre 25 a 30x es óptimo para el análisis de la mayoría de las variantes que ya vimos. Y por supuesto que las tasas de error posalineamiento no superen el 0,5% porque ese es nuestro intervalo de confianza y que el mapping quality final que obtengamos sea mayor a Q20. Entonces, entidades como las de control que les mencioné, la SMG o la ACP, prácticamente recomiendan el uso de truth sets como los genomas de referencia. Aquí, pues, el que más se utiliza es el Genome in a Bottle, que prácticamente es un genoma que pasa por todo el proceso metodológico en el laboratorio y que, como ya han sido tipificadas previamente, pues sirven como un material de referencia ideal para poder comparar nuestras validaciones internas. También existen otros materiales de genomas de referencia que se pueden solicitar por las bases de datos y las entidades encargadas de la regulación de los análisis de genoma humano completo. Para esto también pues, se requiere hacer como una especie de evaluación retrospectiva a nivel interna, entonces se recomienda una evaluación de 20 a 50 muestras caracterizadas previamente por otras tecnologías ortólogas. ¿Cuáles son esas tecnologías ortólogas? Principalmente, por supuesto, la secuenciación de próxima generación,
También se pueden utilizar para análisis de fragmentos, la confirmación de esos microsatélites, las tecnologías de electroforesis capilar automatizada y las PCRs digitales, y también para la detección de variantes de variación en el número de copias o pérdidas de heterozigosidad, el uso de técnicas de hibridación genómica comparativa. Entonces, ya para terminar, a nivel bioinformático, ¿qué es lo que existe actualmente? ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que hacen motores bioinformáticos tan complejos como lo que es Epitomi? Prácticamente los datos crudos de corriente que surgen a partir de estas tecnologías de secuenciación son los archivos POD5. Entonces, a partir de los archivos POD5 es que se conduce todo el proceso bioinformático hasta lograr finalmente un alineamiento consenso de toda la información obtenida. Entonces, esto no es un trabajo sencillo, realmente pasar de los archivos datos crudos de secuencia requieren de modelos bastante complejos que utilizan ya actualmente procesadores de alto rendimiento, como lo hacen los GPUs o las tarjetas gráficas. Entonces, esto nos dice a nosotros que a pesar de que la tecnología de Oxford Nanopore deja de lado el consumo de ciertos reactivos que en su momento incrementaron mucho el análisis de estos genomas, el costo es otro y el costo es lograr una buena infraestructura a nivel informática dentro de nuestro laboratorio. Y para ello, pues, digamos, Oxford es consciente de esto y ha hecho muchos desarrollos que prácticamente solucionan el problema, y es el uso de herramientas como lo es ahora Dorado, que se basa en un sistema neuroconvolucional que, basados en modelos de deep learning, permiten un correcto llamado de las bases en conversión de las corrientes eléctricas y permiten alcanzar calidades superiores al Q30. Entonces, MinNow, que es el software de secuenciación de Oxford Nanopore, puede hacer esto a nivel simultáneo. Entonces, es en tiempo real. A medida que va pasando las bases nitrogenadas a través del poro, se puede ir haciendo el base calling, pero nosotros también podríamos hacer un off base calling, es decir, hacerlo después de que se termina la secuenciación y hacer luego posteriormente ya el alineamiento. Entonces, para el alineamiento, lo mismo, Epitomi ofrece el uso de herramientas como Minimap2. Minimap2 es utilizado también para otras tecnologías como PacBio, por ejemplo, pero está renderizado especialmente para lecturas de Oxford Nanopore. Actualmente los genomas de referencia que se utilizan para hacer estos alineamientos es el genoma de la versión 38 y está cogiendo bastante fuerza el uso del genoma de referencia del CHM13, que es del consorcio de telómero a telómero, que básicamente lo que hace es que deja de lado esas regiones complejas no abordadas, como lo pueden ser regiones centroméricas o incluso ciertas regiones teloméricas, para aumentar la profundidad de nuestros análisis. Y finalmente, pues lo que nosotros logramos de ese alineamiento, pues es hacer como un filtrado especial y óptimo para poder hacer lo que más nos interesa a nosotros en el diagnóstico, que es hacer el llamado de variantes y la anotación clínica. Entonces, Epitomi, como les decía, utiliza muchas herramientas de código abierto que son de acceso libre. La mayoría de estas las podemos encontrar en repositorios como GitHub. Entonces aquí pues traje a colación algunas de las herramientas que se pueden utilizar ya sea por línea de comando y que están integradas dentro de Epitomi. Entonces, para el llamado de variantes tipo SNPs e indels, se utilizan igualmente modelos de aprendizaje profundo como Clear3 o Deep Variant. Para la determinación de variantes estructurales encontramos Sniffles y Severus, que Severus era el que les mencionaba anteriormente. Para la expansión de repeticiones encontramos TierGT. TierGT es particular porque realmente fue diseñado por PacBio inicialmente, pero muchos de los repositorios o de las publicaciones que uno encuentra en GitHub recomiendan el uso de TierGT en las tecnologías de Oxford Nanopore. Como ambas son de lecturas largas, pero la química es diferente, pueden haber ciertos conflictos, pero digamos que nosotros como investigadores, pues tenemos que hacer esas evaluaciones retrospectivas para ver si realmente con nuestra química de secuenciación, si estamos logrando detectar este tipo de variantes complejas. Nanopore también desarrolló una herramienta propia que se llama Remora para el análisis del metiloma, que lo único que hace es como hacer la detección de esas bases modificadas. Y finalmente, ya con estas herramientas y estos motores bioinformáticos, procedemos a la anotación clínica con el uso de bases de datos de referencia como lo son Genomat, ClinVar o Min,
También hay otras herramientas especializadas para análisis más específicos. Anteriormente se creía que solamente se podía hacer análisis de tríos con Exoma, pero Oxford Nanopore ya ofrece soluciones para estos tipos de análisis, incluso kits de preparación, librerías especiales para estos tipos de estudios. Y existe una versión de Claire 3 especial para este tipo de estudios que son de screening pediátrico. Entonces, como les decía, todos estos motores bioinformáticos que están orquestados dentro de un sistema de pipelines basados en Nextflow y el uso de contenedores como Docker, se rigen a estas métricas de calidad que les mostraba en la tabla anterior, que básicamente son las metodologías o las métricas de calidad universales que existen ahora para el uso de la tecnología de tercera generación. Entonces ya finalmente para concluir, ¿qué nos deja pues estudios como estos? Prácticamente que Oxford ya se encuentra listo para ser utilizado en la primera línea diagnóstica, cumpliendo con los estándares de evaluación analítica y respaldado por las guías de la ACMG. Las lecturas largas representan una ventaja con respecto con las tecnologías de próxima generación, dado que pueden resolver la detección de secuencias repetitivas complejas, variantes estructurales masivas, pseudogenes y evaluaciones teloméricas en un único ensayo. Y finalmente, la optimización de la tecnología del flujo de trabajo de Oxford Nanopore se presenta como una oportunidad costo efectiva de muy alta precisión para su incorporación y competencia en el ámbito del diagnóstico genético clínico en Colombia. Muchísimas gracias, Dylan. Muy amable. Espero haya sido de gran interés para todas las personas conectadas. Iniciamos nuestra sección de preguntas. Desde nuestras redes sociales nos llega la primera pregunta. Si detectamos una variante patogénica en el genoma a través de ONT con una profundidad de cobertura de 15X, ¿es suficiente para emitir un diagnóstico clínico definitivo? Ok, depende del tipo de variante y idealmente no se podría analizar, por lo que les decía, una profundidad de 15X ya queda muy por fuera de los límites de recomendación que hacen entidades como la ACMG. Lo ideal es que se mantengan dentro de un rango de 25 a 30X para estudios genómicos de genoma completo. ¿Esto por qué? Porque no se alcanza la profundidad suficiente y comparado con la profundidad que se obtiene con el análisis de NGS, que son secuenciación masiva, no se obtienen 30X para estos tipos de análisis, sino que se pueden obtener millones de lecturas que respaldan las variantes en esa posición. Entonces, 15X representaba pues un valor muy por debajo de los umbrales de detección. Entonces, idealmente lo que se encuentra entre 25 a 30X son ideales para análisis de variantes complejas o variantes un poco más sencillos como lo son las variantes de SNPs, tipo SNPs o indels. Muy bien. Doctor, también nos preguntan si el pipelín informático requiere muestras adicionales o procesamientos físicos paralelos para entregar resultados de metilación y epigenética. No, realmente no. Para el estudio del metiloma, como les decía, es un estudio que se puede realizar en simultáneo, tanto como el genotipo como el epigenotipo. Entonces, con el único ensayo se puede realizar esta evaluación. Lo único que hay que asegurar es que dentro del proceso de llamado de las bases se activen los modelos de aprendizaje profundo para la distinción correcta de las bases modificadas. Entonces, las bases modificadas que puede detectar Oxford por ahorita, como lo decía, son la 5-metilcitosina y la 5-hidroxilmetilcitosina, que se basan en esos cambios de corriente eléctrica para hacer la decisión entre una y la otra. Doctor, ¿y la cantidad mínima de muestra de ADN que utilizan en esta secuenciación? Listo, pues eso ya va muy acorde a lo que recomienda los protocolos de Oxford Nanopore. Entonces, si estamos haciendo análisis duplex, la cuantificación final se hace en términos de masas totales de nuestro material genético. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un hecho de que nuestros fragmentos tienen un tamaño de aproximadamente 40.000 pares de bases. Eso en promedio. Entonces, eso solapado a la teoría de masas, pues estamos hablando ya no en condiciones de concentraciones de nanogramos por microlitro, sino estamos hablando en condiciones de femtomoles. Entonces, se requieren más o menos entre 30 a 50 femtomoles para un genoma completo.
es importante que no sea menor ni mayor que esto, porque si superamos esta concentración, lo que vamos a hacer es sobresaturar los poros. Y cuando se haga el proceso de secuenciación, lo que va a hacer es que muchos de estos fragmentos van a competir para llegar al poro y finalmente lo van a desgastar, haciendo unos tamponamientos que finalmente no logran ya, digamos, aprovechar todo la vida útil de los poros. Entonces, si utilizamos menos que esto, pues no vamos a alcanzar profundidades suficientes. Entonces, lo ideal es entre 30 a 50 femtomoles de concentración. Listo, Doc. Tenemos una pregunta, no me carga por PIR. Mm, Si quieres, te voy ayudando, Daisy. Dylan, la pregunta que hacen aquí en la sección de PIR es, ¿se debe de tener en cuenta la bayesiana para hacer un análisis más profundo? Sí, yo creería que sí, o sea, realmente todos estos algoritmos son bastante complejos, incluso, pues se me pasó a decirlo, pero muchos de los algoritmos que se utilizan para el análisis de los datos de secuenciación están basados en algoritmos matemáticos complejos, como son los modelos ocultos de Markov, alineamientos globales totales. Entonces, realmente todos estos alineamientos están basados en métricas estadísticas y probabilísticas que van a permitir, mediante los análisis bioinformáticos, establecer el umbral de detección eficiente y cumplir con lo que las métricas de calidad mínimas para poder llamar una variante, por ejemplo. Entonces, yo creería que todos los valores estadísticos que implementan estas herramientas bioinformáticas ya incluyen todas estas variables que pues, nosotros nos podemos preguntar en algún momento, porque, como les decía, se basan en modelos de aprendizaje profundo que lo que hacen es integrar diferentes modelos de algoritmos matemáticos tradicionales, como por ejemplo los de alineamiento, como los de Smith-Waterman, o como les decía, modelos ocultos de Markov. Entonces, ya todas estas métricas de por sí incluyen los análisis para las bases. Para hacer esos análisis retrospectivos o análisis intermuestra o intracorrida, pues lógicamente hay que regirnos por los valores estadísticos que se recomiendan para las validaciones de pruebas de pruebas clínicas genéticas. Y pues para eso es súper útil consultar las guías de la CMG que pues finalmente nos dan cierta guía de qué es lo que se puede hacer para esas validaciones internas. Otra pregunta. ¿Sería posible analizar paralelamente datos del genoma completo obtenidos por BATBio de 3 muestras y otros 3 obtenidos por ENT? ¿Qué consideraciones se deberían tener en los análisis? Ok, sí, pues como les decía, hay que tener en cuenta ciertas condiciones y es que PacBio se basa en una química de amplificación particular que es la secuenciación por síntesis circular. Entonces, Oxford Nanopore no hace un preenriquecimiento para evaluar genomas. Entonces, ahí ya hay un aspecto a considerar que puede generar un cierto sesgo. Entonces, evaluar la química de las tecnologías es el principal aspecto que uno debería tener a consideración para ver si nuestra validación retrospectiva es eficiente. Lógicamente, lo que más se asemeja como a la tecnología de Oxford es la tecnología de PacBio y viceversa. Pero entonces, dependiendo también de otros factores como el tamaño de nuestras lecturas. Si manejamos un N50 de 20 en PacBio, pero en Oxford manejamos un N50 de 40.000 o hasta más, esto pues finalmente va a cambiar la manera en la que se hace el alineamiento y la manera en la que se construyen esas secuencias consenso a partir de los fragmentos obtenidos. Lo ideal y lógicamente lo esperado es que tanto con la una como la otra resolvamos el mismo tipo de variantes, casi que en un porcentaje de similitud del 99.9%, porque utilizan ambas modelos de aprendizaje profundo para tanto para el llamado de las bases como para el llamado de las variantes. Entonces, ¿qué otras consideraciones se podrían tener aparte de la química y aparte del tamaño de los fragmentos? Pues la concentración solicitada por el kit de preparación de librerías. Entonces, si nosotros tenemos en masa mayor cantidad con Oxford que PacBio, pues sería otro aspecto a considerar. Realmente muchos de los aspectos técnicos o las preguntas técnicas que uno se hace al momento de estandarizar una prueba son las mismas preguntas que uno debería hacerse para comparar con otras tecnologías ortólogas.
Muchísimas gracias, Dylan. Cerramos nuestra sesión de preguntas. Ahora le compartiremos una información de interés comercial. Si quieres conocer más de nuestro Centro de Genómica CEGEN, te invitamos a que nos contactes desde este código QR y desde allí puedes solicitar una visita comercial o una prueba de genética donde requieras profundizar más acerca de este examen, su técnica y su información científica. Recuerden que disponen de un equipo de asesores que estamos disponibles para atenderlos en diferentes zonas del país. Disponemos de un amplio portafolio de genética con un alto nivel de complejidad y contamos con diferentes áreas de laboratorio como son genética, citogenética de nueva generación, el área de innovación, desarrollo, investigación, biología molecular y pruebas de paternidad. Tenemos también un portafolio virtual que desde nuestra página web puedes buscar tus pruebas por orden alfabético, código Colcan, nombre del examen, CUPS, y una vez realizada esta búsqueda te aparecerá una ficha técnica donde encontrarás toda la información relevante de cada prueba, como es tipo de muestra, temperatura óptima del envío, estabilidad, oportunidad de la misma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Daisy, muchas gracias por la información. Seguimos en este webinar precisamente con información importante y es que ustedes en la sección de blog y eventos de nuestras páginas de internet de Colcan o de CGEN, ustedes pueden ver todos los eventos que vienen programados en adelante para el resto del año o revivir alguno de los que vienen, de los que vivieron y no se pudieron conectar. Entonces ya tenemos ahí uno para el 5 de agosto, anticoagulante lúpico, donde ustedes ya se pueden registrar y separar de una vez en su agenda el espacio para que puedan acompañarnos en estos eventos y compartir todo este conocimiento científico que tenemos desde CEGEN, Centro de Genómica. Nuevamente, la invitación para todos los que siguen aquí conectados. Tenemos cerca de 180 personas conectadas en nuestros diferentes canales digitales y los invitamos pues precisamente a unirse a ese canal informativo, a nuestro canal de WhatsApp, donde ustedes recibirán noticias, servicios y contenido exclusivo para nuestros clientes y seguidores de la marca Colcan y de la marca CEGEN en tema de laboratorio clínico de referencia. Ustedes escanean este código, de una vez quedan conectados con nuestro canal de WhatsApp y allí recibir toda la información relevante e importante del laboratorio. Para los que les gusta estar ahí conectados con Spotify, les contamos que cada uno de nuestros webinars también tienen un desarrollo en podcast que lo pueden escuchar y seguir a través de Spotify. Ustedes nos encuentran como Laboratorio Clínico Colcan o como Colcan Laboratorio Clínico y allí de una vez se conectan con cada uno de los contenidos que podrán ver. Así que con cada uno de los webinars ustedes tienen la posibilidad de ver el contenido escrito en un blog en nuestra página de internet, ver el webinar grabado en nuestro canal de YouTube o escucharlo mientras van camino al trabajo, camino a casa, camino a la oficina, a través de Spotify en nuestra versión podcast. Nuestras redes sociales siempre disponibles y dispuestas para ustedes con contenido científico, contenido de valor para tus instituciones médicas. Aquí es importante recomendarles a todos los que están conectados en este momento que si necesitan una muestra, una prueba de alta especialidad en temas de genética, no duden en contactarnos a CEGEN, Centro de Genómica, o a Colcan Laboratorio Clínico, su laboratorio clínico de referencia, para que sus diagnósticos sean mucho más precisos y oportunos. Finalmente, les invitamos a seguir también a nuestra Academia de Salud con el aval de ANAR y de Colcan Laboratorio Clínico que se llama HealthU. En HealthU tenemos una variedad de programas y diplomados 100% online con certificación instantánea que ustedes podrán ver allí o si desean pueden tomar los datos de Carolina Roballo, quien es la asesora comercial B2B de HealthU, para que ustedes lo puedan escalar en sus instituciones y pues que allí también tengan la posibilidad de conectar con todo este contenido educativo y académico. Vamos a hacer énfasis en este de innovación en servicios de salud para que ustedes se puedan conectar allí. Es un diplomado que estamos en este momento promocionando para que ustedes se puedan conectar. Y hay otro también importante que ustedes verán a continuación sobre humanización en servicios de salud.
con Carolina Roballo, que están ahí los datos en la barra blanca de la imagen que están viendo en este momento. Ustedes se pueden contactar con ella, le pueden chatear, se pueden conectar con las redes sociales y preguntarle por cada uno de nuestros diplomados, contenidos académicos para profesionales de la salud, siempre disponibles y en versión online para que lo hagan a su tiempo. Pues finalmente muchas gracias a Dylan Arley Camargo, él es profesional de investigación en genética en SEGEN y pues quien nos estuvo hoy contando sobre la secuenciación de genoma completo por Oxford Nanopore, análisis en casos clínicos. Muchísimas gracias por estar ahí siempre disponible para nuestros clientes y profesionales de la salud llevándoles conocimiento científico. Y pues aquí ya finalmente está el código QR para que ustedes se puedan registrar su asistencia para que reciban el certificado precisamente, o también en el chat podrán darle clic al link que hemos estado compartiendo para que finalmente registren allí su asistencia y las personas que se registren son las que recibirán el certificado de asistencia a este webinar. No siendo más, pues los invitamos también en Ecuador, Perú y en México a que sigan conectados con nosotros, con nuestro contenido científico y siempre conectados con Colcan y con SEGEN, Centro de Genómica. Muchísimas gracias y feliz tarde.